Imagina ser tan poderoso que das por muerta a tu competencia, sin necesidad de un funeral real. Eso fue exactamente lo que pasó dentro de Nokia cuando apareció el iPhone. No hubo ataúdes ni ceremonias oficiales. Hubo algo peor: risas, desprecio, la certeza absoluta de que aquello no importaba. Dentro de Nokia, el iPhone fue tratado como si no fuera una amenaza, un chiste caro destinado a fracasar. Lo que no sabían es que mientras enterraban mentalmente a su rival, estaban cavando su propia tumba. Hoy, casi todo el mundo cree que Nokia murió porque el iPhone era mejor, porque Apple innovó más rápido, porque el mercado simplemente eligió otra cosa. Pero esa explicación es cómoda y falsa. Nokia no fue asesinada por Apple. Nokia no fue destruida por la competencia. Nokia se suicidó. Y lo hizo de forma lenta, silenciosa y dolorosa, impulsada por una sola cosa: miedo. Para entender cómo pasó esto, tenemos que volver atrás. A principios de los años 2000, Nokia no era solo una empresa de teléfonos, era el teléfono. Si alguien tenía un móvil, lo más probable es que fuera Nokia. Si no lo era, quería que lo fuera. Controlaban cerca del 40% del mercado mundial. Una cifra tan absurda que hoy parece imposible. Para ponerlo en perspectiva, es más de lo que hoy tienen Apple y Samsung juntos. Nokia no seguía tendencias, las creaba, no competía, dominaba. Y cuando una empresa gana durante demasiado tiempo, algo cambia. Dejas de escuchar al mercado, dejas de escuchar a tus clientes y, lo más peligroso, dejas de escucharte a ti mismo. Nokia llegó exactamente a ese punto. Convencidos de que eran intocables, empezaron a lanzar productos bajo una lógica extremadamente peligrosa. Si lleva nuestro logo, se venderá. Ya no se preguntaban si algo era útil o si resolvía un problema real. Solo se preguntaban: ¿podemos hacerlo? Y la respuesta casi siempre era sí. Un teléfono sin teclado físico, un diseño extraño, poco práctico, difícil de usar. Luego una consola híbrida entre móvil y videojuego, tan mal diseñada que para cambiar de juego había que apagar el dispositivo, quitar la batería y desmontarlo. Eran malas ideas, claramente malas. Pero dentro de Nokia nadie lo decía en voz alta, no porque no lo vieran, sino porque no se atrevían. Y ese silencio fue el principio del fin. Por fuera, Nokia proyectaba innovación, éxito y confianza. Por dentro, la realidad era muy distinta. La cultura interna se había vuelto tóxica. Traer malas noticias era peligroso. Cuestionar decisiones era arriesgado. Contradecir a un superior podía costarte la carrera. El miedo se convirtió en la moneda interna de la empresa, desde la cima hasta la base. El CEO gritaba a los vicepresidentes. Los vicepresidentes gritaban a los directores. Los directores presionaban a los gerentes. Y los gerentes callaban. Ese miedo no solo destruyó la moral, destruyó la colaboración. Los equipos dejaron de trabajar juntos. Los departamentos competían entre sí. Nokia ya no luchaba contra el mercado. Nokia luchaba contra Nokia. El impacto fue devastador. Su sistema operativo, Symbian, empezó a volverse inmanejable. El código era complejo, frágil y lento de actualizar. Mientras otras empresas lanzaban actualizaciones cada pocos meses, Nokia tardaba hasta 22 meses en sacar un nuevo modelo al mercado. Casi 2 años. Y aquí viene la parte más irónica de toda la historia. Nokia vio el futuro antes que nadie. Tenían prototipos de pantallas táctiles años antes del iPhone. Exploraron el concepto de tiendas de aplicaciones mucho antes que otros, pero no lo implementaron. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Miedo a canibalizar sus propios productos. Miedo a matar los teléfonos con botones que tanto dinero les daban. Prefirieron proteger el pasado, en lugar de construir el futuro. En 2007, el mundo tecnológico se detuvo por un momento. En un escenario, Steve Jobs
no presentó un teléfono. Presentó una idea completamente distinta de lo que un teléfono podía ser. En Nokia, la reacción no fue pánico, fue indiferencia. No porque no entendieran lo que estaban viendo, sino porque lo entendieron y aún así lo subestimaron. Para ellos, ese dispositivo no encajaba en ninguna métrica conocida. El iPhone no fue visto como el futuro, fue visto como una anomalía, y ese fue el error. Mientras Nokia optimizaba llamadas, batería y resistencia, otros estaban diseñando hábitos, software y ecosistemas. Y cuando una empresa confunde eficiencia con visión, termina perfeccionando algo que pronto dejará de importar. En cuestión de meses, el mercado empezó a cambiar. Y en pocos años, Nokia empezó a perder algo mucho más importante que ventas. Perdió relevancia, el edificio estaba ardiendo. Y entonces llegó un nuevo líder con un mensaje brutal. El nuevo CEO escribió un memorando interno que se volvió legendario. Decía algo así: imagina que estás en una plataforma petrolera en medio del mar. La plataforma explota y se incendia. Si te quedas, mueres quemado. Si saltas al agua helada, tal vez mueras congelado. Pero existe una pequeña posibilidad de sobrevivir. Nokia estaba en esa plataforma. Symbian estaba muerto. Quedarse quieto significaba desaparecer. Había que saltar. Y había dos opciones claras. Una se llamaba Android, la otra Windows. Todo el mundo sabía cuál tenía más probabilidades de salvarlos. Pero Nokia eligió la otra, no porque fuera mejor, sino porque no querían ser uno más. Su orgullo pesó más que la lógica, más que los datos, más que el mercado. Saltaron con Microsoft, y el agua estaba congelada. El problema apareció de inmediato. No había aplicaciones. Los usuarios encendían sus nuevos teléfonos y se encontraban con un ecosistema vacío. Sin YouTube, sin Gmail funcional. Instagram llegó tarde cuando ya nadie esperaba nada. El hardware seguía siendo excelente. Diseño, cámaras, materiales, todo estaba ahí. Pero el software era un desierto. Era como comprar un Ferrari, sin gasolina, y quedarte varado en una isla. A esto se sumaron problemas legales, retrasos, mala prensa, despidos, fábricas bloqueadas y caos logístico. En 2013, Nokia vendió su división de teléfonos. El rey había caído. Pero la humillación no terminó ahí. 2 años después, Microsoft admitió públicamente el desastre. Reconocieron pérdidas multimillonarias. Perdieron más dinero cerrando Nokia del que habían pagado por comprarla. Compraron un problema y luego pagaron para deshacerse de él. Aquí es donde la mayoría de las historias terminan. Pero Nokia no murió. Hoy, probablemente estás usando tecnología Nokia sin saberlo. Redes, infraestructura, telecomunicaciones, sobrevivieron, pero perdieron la corona. Y la lección que deja esta historia es brutalmente simple. El éxito no te avisa cuando empieza a volverse peligroso. Al contrario, te hace sentir seguro. Cuando todo funciona. Cuando el mercado te valida. Cuando crees que ya entendiste el juego. Ahí es cuando dejas de cuestionarte. Ahí es cuando reaccionas tarde. Ahí es cuando otros empiezan a escribir el futuro. Mientras tú sigues defendiendo el pasado. Y si crees que esta historia fue dramática, espera a ver lo que hizo Yahoo. Haz clic aquí, porque esa historia es todavía peor.